el dragón y la bestia. Los capítulos en que se refieren estos personajes están en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis, por lo cual no lo vamos a leer todo, pero quiero hacer una semblanza porque en realidad quiero hablar sobre estos dos personajes, o sobre especialmente uno de ellos. Pero sí hay algo interesante para saber. La Apocalipsis se divide en grandes porciones, ¿sí? En los capítulos especialmente, los primeros capítulos del 1 al 4, por así decir, o al 6, en todo caso, o al 5, ¿sí? Hablan de las cosas que han de suceder o que vio Juan en la revelación que Dios le da. Capítulo 2 y 3 habla de la iglesia, las 7 iglesias del Asia. Luego, a partir del capítulo 4 y 5, habla de lo que sería la iglesia arrebatada, la iglesia en el cielo. A partir del capítulo 6 al 19, estamos hablando ya de la tribulación. Y a partir del 20 al 22, todo lo que tiene que ver con el periodo final del tiempo en el que el Señor ha de venir a reinar y a tener una actividad teocrática sobre el mundo y en realidad sobre el universo, porque así es como continúa y figura en el último de los capítulos, el último de los versículos en Apocalipsis. Nos vamos a centrar en los capítulos 12 y 13. Ustedes saben que a partir del capítulo 6 hasta el 19, como decíamos, se habla de la tribulación. Allí se derraman, se verifican, se expresan, se manifiestan 21 juicios que Dios tiene preparado para la humanidad, obviamente, para Satanás especialmente y para sus aliados, porque están empecinados en ese tiempo en destruir a la tierra y destruir a la humanidad y destruir especialmente a aquellos que adoran a Dios. Así que hay 21 juicios. Esos juicios se dividen en 3 partes: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El capítulo 12 y 13 nos dan lo que sería la mitad de esos 7 años, que sería la parte el comienzo de la gran tribulación. Está la tribulación y la gran tribulación. La tribulación son los sellos. Y el último sello abre las trompetas. Y la última trompeta abre las 7 copas. Lo que nosotros vamos a ver ahora es justamente el comienzo de la gran tribulación. El gran, tremendo y la gran oscuridad que se cierne sobre el mundo, producto de la ferocidad que Satanás ha de manifestar en ese tiempo. Los capítulos 12 y 13, como decíamos, describen entonces estos personajes que queríamos comentar o que queremos traer ahora a colación del tema. Estos personajes que se destacan en este tiempo comienzan con la gran tribulación, comienza a partir de la gran tribulación. Estos personajes son Israel, el Señor Jesucristo, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Estos 2 capítulos hablan de estos personajes. El lenguaje figurado, ya se deben imaginar ustedes, así que se debe interpretar a la luz de toda la Escritura, puesto que son complejos todas las figuras y el simbolismo que tiene Apocalipsis. El capítulo 12 tiene 2 grandes señales. La primera de las señales, figura capítulo número 12, versículos 1, donde habla de la gran, apareció, dice en el cielo, una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Esta es una de las grandes señales que aparecen. Israel está relacionada, la mujer está relacionada con Israel, a punto de dar a luz un hijo, que es Jesucristo. Y la otra señal, la gran señal, es la del dragón escarlata, símbolo de Satanás, quien está empeñado en una lucha encarnizada contra la mujer con la intención de devorar. Dice, se para delante de la mujer con la intención de devorar apenas naciese aquel hijo esperado. Pero, dice el transcurso de la historia, que saldrá derrotado. El capítulo 12 también ofrece la visión panorámica de la expulsión de Satanás del cielo y el cese de su ministerio como acusador de los creyentes, de los hijos de Dios, delante de Dios en el cielo. Y si ustedes observan en el versículo número 8, dice, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. ¿Quién? Satanás y sus aliados, los ángeles que estaban teniendo una lucha con el arcángel Miguel y los ángeles del arcángel Miguel.
dice que no se halló ya más lugar en el cielo. Aparentemente, a partir de este momento, en aquel momento que ocurra, ya no va a tener más lugar en el cielo Satanás y a partir de ahí empieza su actividad terrena. Específicamente, porque obviamente él hoy está en todos lados haciendo este desastre, digamos, ¿no? Esto causa júbilo en el cielo, pero un incremento de angustia a los moradores de la tierra, versículo 12. Capítulo 12 estamos, ¿no? Capítulo 12, versículo 12. No vamos a leer todo, estoy haciendo una semblanza nada más de todo esto, de estos dos pasajes, de estos dos capítulos. Y el asunto destacable en todo esto es la manifestación del reino de Dios que vendrá con poder, el reino del Señor Jesucristo, a reinar sobre la tierra, el Hijo de la Mujer, que regirá con plena autoridad sobre todas las naciones. Y allí se manifestará una acción teocrática en la que todo el mundo ha de ir a adorar al Señor a Jerusalén. El capítulo 13 contiene una panorámica de las actividades del anticristo y el falso profeta. El anticristo es la primera bestia, el falso profeta es la segunda bestia. Estos dos personajes reciben autoridad de parte de Satanás, o sea, del dragón escarlata. Entrega autoridad, entrega capacidades para que estos dos personajes que van a ser personas, ¿sí? Estas sí van a ser personas reales, van a tener cada una de ellas una actividad en la que van a desarrollar el poder político, es la primera bestia, y la segunda bestia va a desarrollar el poder religioso. Y entre estos dos poderes va a haber un gran desencadenamiento de órdenes bajo so pena de muerte si no se adora y si no se hace tal o cual cosa, como por ejemplo marcarse con aquel número 666 que figura en el versículo 18 del capítulo 13, diciendo de que quien no tenga esta marca no podrá ni comprar ni vender, y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que refiere a una imposición, ¿no? Una imposición. Muchos irán corriendo a ponerse esa marca y otros estarán en desacuerdo, pero bueno, no estaremos, hermanos, la iglesia no va a estar en ese momento, un tema interesante para todos nosotros, saber esto. El desarrollo de estos eventos tendrá lugar en la tierra durante la última semana de Daniel, ¿no? Capítulo 9, versículo 24 al 27, que sería la segunda mitad de esta semana de lo que está ocurriendo ahora, lo que venimos diciendo. El objetivo diabólico será imponer un sistema de gobierno mundial sin Dios. Sin Dios. Es de alguna manera a lo que hoy el mundo, sin Satanás, está proponiendo o propendiendo, ir a vivir la vida sin Dios. Satanás activará y controlará el sistema de gobierno mundial haciendo una imitación impía del gobierno de Dios y de Dios mismo. 3 personajes administrarán este gobierno satánico en el mundo, ya lo dijimos, el dragón escarlata, la primera bestia y la segunda bestia, que serán aquellos que tendrán una forma auténtica de una Trinidad malvada. Ellos harán una imitación impía de Dios mismo. 3 personajes que administran esto, ¿sí? Ya, bueno, habíamos dicho el dragón como antipadre, la primera bestia como anticristo, específicamente anticristo, el anticristo, propiamente dicho, y la segunda bestia como el anti-Espíritu Santo. El dragón como el genio perverso que pergeña y da autoridad a estos dos personajes. Toda esta forma de esta trinidad satánica, esta trinidad de maldad, condicionarán al mundo en un corto periodo de tiempo antes de la venida del Señor. 3 años y medio últimos de la gran tribulación. Los días finales de este periodo se estarán marcados por la más profunda oscuridad y la mayor intensidad en cuanto a la gran tribulación, como jamás ha habido ni jamás habrá después sobre el mundo. Esta feroz e intensa batalla y lucha y guerra que habrá contra las personas. Serán los días más negros de la humanidad que habrán sucedido, que será una sucesión de guerras o de batallas que durarán durante 3 años y medio. Durante todo el tiempo de la tribulación, Dios estará demostrando su soberanía, conduciendo todo hacia la victoria final.
Pero tenemos que hablar del dragón y la bestia. Esta era la introducción. Todo esto era la introducción. En primer lugar, debemos de reconocer la existencia de Satanás. Un hecho especial para cada uno de los creyentes, para que Satanás no gane con su astucia, para que no le demos lugar a Satanás, para que justamente Satanás no proponga, especialmente a los hijos de Dios, aquellas cuestiones que hagan que podamos deshonrar a nuestro Dios, es que pensemos y que estudiemos sobre las artimañas y las contrataciones de este ser, porque nos quiere apartar de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta y estudiarlo, saberlo, entenderlo. En primer lugar, debemos reconocer la existencia de Satanás, aunque el mundo dude de ello. La Biblia lo afirma concretamente. El Señor Jesucristo lo mencionó no menos de 15 veces. Su origen, el origen de Satanás y su caída se expresan en los versículos y en los capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Su personalidad, cualidades y habilidades se encuentran descritas en la Biblia. Hay al menos 22 nombres cuyos significados muestran su carácter. Príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, o sea, del presente sistema, el Dios de este siglo, el emperador de la muerte, gobernador de las tinieblas, Leviatán, Lucifer, Apolión, Belcebú, Belial, el malo, el tentador, el acusador, ángel de luz, mentiroso, asesino, enemigo, león rugiente. Solo en estos dos capítulos, 12 y 13, vemos 8 de estos nombres. Dragón, que es Belial, indigno, perverso, pestilente, destructor con maldad. Destruye con maldad, o sea, con la maldad destruye. Esto está en versículo 3, versículo 9 del capítulo 12. Serpiente antigua, aguda sutileza para seducir, artera y maliciosamente. Antigua porque tomó cuerpo de serpiente en el Edén. Versículo 9. Diablo, que calumnia, acusador. Satanás, todo está en el versículo 9 y 10. Satanás, adversario, contrario a todo lo que sea de Dios y que se presente como adoradores de Dios. Engañador. Literalmente, esta palabra engañador está vinculada con la palabra aquella que dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo la figura de los ángeles que acompañaron a él. Dice que cuando fue echado del cielo, ¿no? A él le dijeron, porque él quiso ser como Dios. Entonces le dijeron, estás echado de este lugar. Entonces, mientras iba en su camino hacia la tierra, empezó a hacerse el que estaba pobre, me echaron de este lugar. Entonces dice que empezó a convencer uno por uno, engañándolos y diciéndoles que ahora le habían echado injustamente de este lugar. Entonces, como un pobrecito iba hacia otro lugar que lo echaron de su lugar, arrastró figuradamente, hizo creer que era echado injustamente de su lugar. Perseguidor, devorador, animal salvaje, aborrecedor del Señor. Su actividad es profusa. Nunca vamos a poder acusar a Satanás de pereza o de perezoso. Eso seguro, ¿no? Imita a Dios, compone él mismo una falsa trinidad. Esta es la actividad que tiene, ¿no? Tiene sinagogas, doctrina, reino, adoradores, ángeles, ejércitos, hace milagros, ofrece sacrificios, siembra cizaña, instiga la falsa doctrina, pervierte la palabra de Dios, saca fuera de contexto, hace que se interprete mal la Biblia, roba la palabra de Dios del corazón del hombre y de la mujer, ciega a los hombres la verdad, acusa a cristianos delante de Dios, tienta, aflige, angustia, engaña, socava la santidad del hogar e incita a todos, inconversos y creyentes, a pecar contra Dios o a estar en contra de la santidad de Dios. ¿Por qué tiene tanto éxito en hacer esto Satanás? Especialmente voy a decir 3 cosas por qué Satanás tiene este éxito en hacer estas cosas. Y especialmente en el periodo de la gran tribulación, donde él va a tener su actividad feroz, la actividad más feroz y oscura, diabólica, que va a tener en ese periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? 3 cosas. En primer lugar, la ignorancia universal de la palabra de Dios. La gente no lee la Biblia, hermanos. Pero yo he escuchado muchas veces a personas cuando uno se le pregunta, ¿usted lee la Biblia? Y no sé, sí, leo la Biblia. Pero me he encontrado, hermanos, con creyentes que no leen la Biblia.
¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Porque el tiempo está cerca, porque tenemos que conocer y saber cómo adorar a nuestro Dios, porque tenemos que saber de qué manera requerir en nuestras necesidades y clamar a Dios de una manera en que podamos acercarnos a Él con dignidad, para encontrar el oportuno socorro, para saber de qué manera Él va a contestar nuestras oraciones si estamos dentro de su voluntad, porque si no estamos dentro de su voluntad, Dios no contesta. Entonces tenemos que conocer de qué manera es la oración, por ejemplo. La oración pública, la oración íntima, como figura allí, el Señor Jesucristo expresa esto en Mateo capítulo 6. Saber y conocer las maquinaciones de Satanás, y esto fue un pantallazo, fíjense ustedes, ¿no? Todo lo que les he tirado así, todo lo que la Biblia enseña sobre Satanás. Tengo un manual, ¿no? O sea, tengo un manual, no fue que fui a buscar toda la Biblia. Hay un manual que me ayudó a poder concentrar estos conceptos. Pero la parte importante para nosotros, hermanos, es que podamos nosotros leer la Biblia, saber que estas cosas suceden, saber de qué manera podemos nosotros, como decía Mateo, evangelizar y poder traer a gente a la iglesia, no a la iglesia, sino a los pies del Señor. Y a la iglesia, conformándola a la iglesia como cuerpo de Cristo. Saber de qué manera debemos conducirnos dentro de la casa de Dios. Tantísimas cosas que la palabra de Dios nos enseña. De qué manera tengo que amar a mi hermano. ¿Cómo debo, si encuentro a alguien en alguna circunstancia de falta, dice vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre? Dice que esa palabra restaurar significa cargarse como si fuese los soldados, ¿vieron los soldados? Esa película de soldados, porque eso ha ocurrido así, que se cargan, no es el paracleto, el que acompaña al soldado herido, es aquel que se carga al soldado al hombro y lleva hasta la trinchera mientras van piqueteando las balas al costado. Esa es la expresión de restaurar. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice que tenés que cargar a tu hermano. ¿Alguna vez usted pensó así? Bueno, vamos a restaurar al hermano. Bueno, oramos por vos, hermano. ¿Lo cargaste? ¿Preguntaste algo más? Fíjate si necesita algo. ¿Estuviste aquel día, el día que sigue y el siguiente, hasta llevarlo a la trinchera? Porque esa es la expresión. Esa es la expresión. Saber todas estas cosas nos hacen adorar a nuestro Dios. Y nos hace, en todo caso, ¿sí?, entender día a día cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán grande es su misericordia, porque es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nuevas son cada día. Y agradecerle. ¿Cómo agradecerle al Señor? Bueno, leer la Biblia. Lean, jóvenes, lean la Biblia, hermano. Lean la Biblia. La palabra de Dios. Porque allí, dice Pedro, allí están las palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna. Porque son las que produce el Señor para con nosotros. El segundo punto, una actividad demoníaca feroz, que es la que va a haber allí. Dice el capítulo 12, versículo 12. Una actividad demoníaca terrible. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. Conoce muy bien. Él lee la Biblia. Él sí lee la Biblia. Sabe que le queda poco tiempo. Y en ese periodo, máxime. Por eso desciende con gran ira feroz sobre la humanidad. La humanidad, hermanos, se cierne sobre la humanidad una oscuridad terrible. Por eso es necesario que nosotros no solamente aplaudamos en la iglesia, sino que salgamos a predicar el Evangelio. Poder decir a la persona, hoy, cuando salgas de aquí, tener la oportunidad. Porque tenemos oportunidad. Les puedo asegurar que si ustedes han orado para tener oportunidad para predicar el Evangelio, alcanzarles a alguien un folleto, como decía Mateo, ustedes lo tienen, como lo tengo yo. Porque me pasa. Y pido perdón al Señor, esto sí, cuando no alcanzo del Evangelio a otra persona. Porque no sabemos cuánto tiempo más va a ocurrir hasta que la iglesia sea arrebatada. Y nos van a pedir cuenta a nosotros, hermanos, sobre este tema. El tercer punto es el alma vacía de los hombres sin Dios y sin Cristo.
El tercer punto. ¿Sí? Predicamos el Evangelio. Sí, alcanzamos un folleto. Sí, le extendemos aquel mensaje extraordinario que ha llevado a nuestras vidas a los pies del Señor y nos da una satisfacción tremenda entender sobre la vida eterna en la que hemos de disfrutar. Y muchas personas rechazan. Sí, sí, es cierto. Estarán sin Dios y sin Cristo, pero así lo han elegido también. No por ello no escapamos a nuestra responsabilidad. No por ello escapamos a nuestra responsabilidad. Pero dice el versículo del capítulo 12, versículo 9 al 11. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Una figura que no hemos hablado, hermanos. Hay un Cordero que se enfrenta al dragón y a la bestia. Hay un Cordero que vence al dragón y a la bestia. Ustedes se imaginan esta figura, ¿no? Hay un dragón feroz, no sé con cuántas cabezas, con cuántas diademas y cuántos cuernos. Feroz. No se lo imaginan, inclusive los artistas han querido dibujar esto, es imposible a veces, una cosa extraña, simbólica obviamente, ¿no? Está hablando del carácter, estamos hablando de algo específico, del carácter de este ser terrible. ¿Y de las bestias? ¿El anticristo? Sin embargo, un cordero. El cordero que fue inmolado. El cordero que fue presentado o estaba atestiguado desde la antigüedad. Aquel cordero que durante el transcurso de la historia del pueblo de Israel era el que tenía que ser sin mancha, sin tacha. Aquel cordero perfecto que fue el cordero pascual, que hizo posible que la sangre de ese cordero tuviera la oportunidad tantas personas en aquel Egipto para salvarse, para salir de ese lugar, el Cordero Pascual. Bueno, dentro de poco estará la Pascua, que se celebrarán como figura, ¿no?, de un aspecto religioso. Pero es el mismo Cordero, hermanos. El mismo Cordero que tantos hombres de la antigüedad, como nosotros hoy presentes, como aquellos que en aquel tiempo, ¿sí?, tengan esta oportunidad de vencer a Satanás y a la muerte. No por mérito propio. Ninguno de ellos tiene mérito propio para alcanzar este vencer, sino la sangre del Cordero. Todos nosotros hemos vencido y debemos de vencer por medio de la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero es la que tiene poder. La sangre de Cristo es la que tiene poder. La sangre de Cristo es la que tiene poder para limpiar nuestras almas, para perdonar nuestros pecados. Hermanos, estamos hablando de los pecados. Estamos hablando de nuestras almas. Estamos hablando que producto de eso y de lo que hemos hecho un día, hemos alcanzado la salvación y la vida eterna por causa de la sangre del Cordero. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Y cómo no glorificarle? ¿Y cómo no aplaudir y cantar a nuestro Dios? ¿Y cómo no salir a predicar del Evangelio? Claro. Quiero alentarlos, hermanos. Quiero alentarnos porque ha habido un tiempo en el que hemos estado aletargados y nos hemos acostumbrado un poco, cambiamos la silla. Hermano, la mente y el corazón debe estar renovado día a día, porque la sangre del Cordero es. La sangre del Cordero es. No ha sido en nuestro mérito, ha sido este Cordero. Y es por eso que entonces, ¿qué es la propuesta de nuestra predicación? Si en esta noche todavía no has tomado una decisión por el Señor Jesucristo, si en esta noche todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, porque has escuchado muchas veces el Evangelio, porque muchas veces escuchaste de este Cordero que derramó su sangre preciosa en la cruz de Calvario y te quedó como una historia linda, hermosa, sí, pero ahí quedó. Y no tomaste una decisión todavía por el Señor. Esta es la noche, esta es la oportunidad. Veo algunas caras nuevas. ¿No? ¿Cómo me dijiste tu nombre? Julieta. Creo que ya la conocía, pero no me acuerdo. Claro, uno va avanzando la edad.
Otros ya caras viejas. Bueno, Gustavito, qué grande que está Gustavo. Pero no veo otras caras nuevas, no sé si todos han tomado ya una decisión. No voy a decirle levante la mano, hermano, no. Es la decisión personal de cada uno. Y espero por aquellos que quizá, como veo que están grabando y escuchen este mensaje, puedan tomar una decisión personal por el Señor Jesucristo. El tiempo está cerca, Satanás lo sabe. La Biblia nos enseña. El versículo número 3 de Apocalipsis capítulo 1 dice que el tiempo está cerca. Pongámonos a atesorar en nuestras vidas este mensaje, el mensaje de la sangre del Cordero, porque es la que vence. Aquellos han vencido porque se han presentado y dice que hasta la muerte llegaron. Inclusive, ¿qué testimonio? La palabra del testimonio de ellos fue esta. Muchos hablaron con su propia muerte. No sé si está dispuesto a morir por el Señor, no sé. No, es algo que yo me pregunto a mí mismo muchas veces. Lo que sí sé es que el Señor ha de venir a buscarme, si no es que parto de este mundo antes. ¿No? Ustedes vieron el COVID, el tránsito, tantísimas cosas que pasan, enfermedades o no. ¡Oh! Súbita, ¿no? Se acostó a dormir, chao. Que el Señor tenga misericordia en nuestras vidas, que la tiene, que nosotros podamos adorar en este sentido al Señor, que podamos adorar con todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si alguna vez no hiciste una oración, no la hiciste, pero no tuviste la convicción, el arrepentimiento que es necesario para alcanzar la salvación que Dios da por medio de Cristo. Si no has tomado una decisión personal, quisiera que en esta noche lo hicieses. Aquellos que nos están viendo, que puedan hacer una oración parecida a esta, diciendo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador.